Voy a explicar el ejercicio para que quede más claro. Aquí nos piden determinar la capacitancia equivalente del circuito que se muestra en la primera figura. Si se fijan, en este circuito tenemos elementos que están combinados en serie y otros que están combinados en paralelo. Y cada uno tiene un valor de capacitancia diferente. Para poder trabajar de una forma más sencilla, voy a dibujar mi circuito dándole un nombre a cada capacitor. Ya vimos que los vamos a identificar todos con la letra C mayúscula y le vamos a dar un número consecutivo. Eso por un lado. Y por el otro yo puedo eliminar los conductores que me identifican hacia dónde está la batería o fuente, indicando únicamente dónde tengo la terminal positiva y la terminal negativa de mi circuito. Esto con la finalidad de simplificar únicamente mi dibujo. Es realmente lo mismo. Una vez que hice eso, voy a proceder a identificar la trayectoria en la cual debo simplificar. Siempre debo trazar una trayectoria que debe ir del polo positivo hasta llegar al polo negativo y en cada camino ir reduciendo lo que yo pueda reducir. Entonces, si yo trabajo sobre este circuito, lo que veo es que en la parte superior puedo simplificar el capacitor 1 y el capacitor 2 en un solo elemento, porque estos dos están conectados en paralelo. Por lo tanto, en el siguiente circuito los voy a dibujar en el capacitor equivalente número 1. En la parte inferior, el capacitor 4 y el capacitor 5 están conectados en serie. Es una sola trayectoria y varios elementos. Entonces los voy a colocar en un solo capacitor. Como este es el 1, pues este va a ser el número 2. Y el capacitor 3 lo paso tal cual porque no le hice absolutamente nada. Para pasar al siguiente circuito, el capacitor 1 y el capacitor 3 se encuentran en serie. Entonces hago un nuevo capacitor equivalente y le pongo el número consecutivo. A este le corresponde el número 3. Y en la parte inferior el capacitor equivalente 2 lo paso tal cual porque no le estoy haciendo nada. Finalmente, estos dos elementos se encuentran en paralelo. Con eso doy por terminada la combinación de todos mis elementos. Como este es el capacitor que estoy buscando, este capacitor ya no lleva subíndice, es el capacitor equivalente final. Esta parte es la más importante del procedimiento. Hay que realizar correctamente el trazo de los circuitos reducidos, de tal manera que ustedes verifiquen que su trazo es correcto. Si observamos la figura inicial, algunos pueden decirme que el capacitor 3 y el capacitor 5 se encuentran en paralelo. Gráficamente eso es cierto, pero nosotros tenemos que cumplir la condición de paralelismo de combinación de capacitores. Esta dice que para que estén en paralelo debe haber trayectorias diferentes y un capacitor en cada elemento. Entonces, esto no se cumple porque en la parte inferior tenemos una sola trayectoria y dos elementos. Entonces, estos dos primero están en serie. Posteriormente, ya los podremos combinar en paralelo cuando la parte superior ya se combinó y la parte inferior por su lado también. Una vez que tenemos todos los circuitos realizados, vamos a proceder a aplicar operaciones. En la primera reducción estamos combinando el capacitor 1 y el capacitor número 2. Estos dos están combinados en paralelo. La capacitancia equivalente la obtenemos únicamente con la suma de ambos. Como todas las capacitancias están en microfarad, las podemos dejar hasta el final de nuestras operaciones. Después tenemos el capacitor 4 y el capacitor 5 combinados en serie. Aplicando la ecuación que vimos en el apunte, lo que obtenemos no es la capacitancia equivalente, sino su valor recíproco. Por lo tanto, al final, lo que tenemos que hacer para calcular la capacitancia que estamos buscando es calcular el valor recíproco de ese resultado. Con eso obtenemos la capacitancia equivalente que estamos buscando, en este caso la capacitancia equivalente número 2. Nos pasamos a la segunda reducción. En esta segunda reducción vamos a combinar estos dos elementos en serie. Nuevamente obtenemos el valor recíproco. Una vez que hacemos las operaciones convenientes, llegamos a determinar su valor respectivo con el recíproco de ese resultado. ¿Por qué? Porque es una combinación de elementos en serie.
Finalmente tenemos dos capacitores combinados en paralelo y el resultado lo obtenemos únicamente sumando estos dos resultados, la capacitancia equivalente 3 más la capacitancia equivalente 2. Con eso llegamos a un valor de capacitancia equivalente de 4 microfarad y con eso terminamos el ejercicio.